Ahí está. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria donde nos estéis escuchando o que nos veréis luego en diferido a través de YouTube. Una vez más, otro miércoles en las ondas de radio Top Music 5.2, hoy en De Letras Contadas, de nuevo, esta vez presentando a Fernando Martínez Sevilla, que nos va a hablar de su biología evolución. Hoy las novelas vienen de dos en dos, señores. No una, no, dos. Y una es Renacer y la otra Cárcel de Libertad. Antes de proceder a la entrevista, como me suele gustar hacer siempre, quiero dar las gracias a quien permite que estemos ahora transmitiendo a través de la radio a nivel prácticamente mundial y sobre todo para toda Latinoamérica, que son los fundadores y los dueños de las musas oscuras de Radio Top Music 5.2, Ramónica, Rosemary, Pablo Manrique, María Carrillo y a Seyhan Joseph, que es la titular de la emisora, y al director general, Willy Delgado. Antes de pasarle la palabra a Fernando, ya sabéis que tengo costumbre de que me gusta contar alguna cosilla que tengo por aquí sobre la persona que vamos a entrevistar, ¿no? Entonces, comentaros que es nacido en Alicante el 20 de septiembre de 1994 y comenzó su aventura como escritor en esta interesante profesión a los 18 años, cuando su pasión se desató con la novela Renacer, o sea que podríamos decir que fue su propio renacimiento. El primero de dos volúmenes que componen, como ya he comentado, la saga Evolución, y que es el resultado de su curiosidad por la sociedad. Ahí lo dejamos luego para profundizar con Fernando. Unos años más tarde, ese propio crecimiento personal le ayuda a terminar el segundo volumen, Cárcel de Libertad, para cerrar la historia que ha llevado sobre sus hombros mientras compagina, atención, escribir con trabajo de ingeniero y estudios de física. Casi nada, vamos, facilísimo todo. Y actualmente se encuentra inmerso en un proyecto mayor, que he perdido la nota, un momentito, eso, en un proyecto mayor, que será una trilogía, como parece que dos eran pocos, ahora iremos a por tres, ¿vale? De fantasía, donde dará rienda suelta a su imaginación y aumentará su habilidad como escritor global. Toda una apuesta interesante que no nos podemos perder. Yo, especialmente antes de pasarle la palabra y que se nos presente y empezar con las preguntas, y por no desvelar nada en concreto por el momento, solo voy a leeros la sinopsis de Renacer. A partir de ahí, de Cárcel de Libertad, yo le daré pie a Fernando que nos cuente lo que le apetezca. Pero claro, no quiero leer la sinopsis, no vaya a ser que alguno pueda sentir un poco de spoiler por el medio y fastidiemos el tema. Pero para situarnos, yo creo que con la sinopsis de Renacer ya nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros. Y es así. ¿Qué opinaría de la sociedad alguien que nunca ha salido de un edificio? Eric ha pasado sus 19 años de vida encerrado, siendo víctima de un experimento que busca la evolución del ser humano. Un buen día, cuando despierta, sabe que ha llegado el momento de pisar el mundo con sus propios pies. Sin embargo, no es la misma persona. De hecho, ya no es un humano corriente. El experimento ha llegado a su fin y Eric tiene ahora ADN animal en su cuerpo. Es hora de que salga fuera y cumpla su sueño. Pero, ¿será la sociedad tal y como él espera? Eric conocerá la cruda realidad mientras lucha contra sí mismo por no perder la razón e intentará descifrar los enigmas que envuelven al experimento. Ahora sí, Fernando, la audiencia es tuya, el micro también. Dinos lo que te apetezca, bienvenido. Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, como tú has dicho. Depende. Corregirte una cosa, que mi segundo apellido es Sevilla, no Sevilla. No es Sevilla. Pero es tranquilo. Es un error tan común que yo ya... Pues totalmente, sí. El otro día en la entrevista me dijeron Sevilla, o sea, muy complicado. Bueno, pues es Sevilla, ¿no? Sevilla, como Sevilla, pero con una L, pero con L. Vale, Sevilla. Entonces el Sevilla es el que le pone la tilde y la molea. Vale, Martínez Sevilla. Bueno, tenemos sacado todos la parte andaluza de dentro y ya se... Efectivamente. Bueno, estas cosas son importantes porque una confusión puede ser, ¿no? Pero
Pero claro, si encima se repite, al final Sí, igual sí. aparece por Google Pero otro que se llama así, nos habíamos liado. Y no puede ser, ¿no? me ha pasado tanto que ya... Claro, Bueno, claro, me imagino. Bueno, yo te agradezco igualmente la corrección y siento no pasa el nada. error, pero bueno, cosas de la vida en general. Bueno, aparte de eso, eh, nada, pues yo, si te parece, empiezo haciéndote preguntas y tú pues nos cuentas Hombre, lo que te apetece. la verdad es que la introducción ha resumido bien todo, ¿eh? Sí, Sí, bueno, sí. O hombre, sea, he estoy todo tenido buenas bien. fuentes, he tenido buenas fuentes ahí que me proporcionan un poco la información y bueno, al menos yo creo que esto es importante porque aquí estamos hablando sobre todo de literatura, de escribir, ¿no? De letras contadas y de la pasión que nos une, que es escribir, leer. Sobre todo a mí me gusta intentar, ¿no? De alguna manera, pues que algún consejo mío o alguno del autor invitado, en este caso tuyo, le pueda servir a un autor novel que está ahí, ay, Claro, no sé hay que qué estar tal. empezando. Y entonces a mí me parece eso muy importante, ¿no? Pero además también me parece importantísimo, ¿no? Presentaros como se merece, que la gente se sitúe un poco quién tenemos aquí, quién hay, cuál es su trayectoria y por dónde va un poco, ¿no? Y a partir de ahí ya sale el ser humano que hay dentro, sea, te toca sacarlo a ti, lógicamente, no va a sacar ahí por ti, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Sí. Bueno, la primera pregunta para mí imprescindible es, ¿por qué una biología? ¿Te refieres por qué algo relacionado con... O sea, ¿por qué dos novelas? Exactamente, sí, exactamente. A ver, Porque la necesidad de yo, contar, o sea, hacer una novela y luego decir a tiempo, porque claro, pasa un tiempo. porque son muy diferentes. Entonces, Vale, yo en un principio quería hacer trilogía, ¿eh? Yo quería hacer vale. tres, pero hice el primero y una vez acabé el primero me dejé llevar un poco por los personajes en el segundo libro y no me dio para tres. Lo vi mejor cerrar en dos. Pero más que nada porque son muy diferentes los libros, a nivel de cómo, de la propia narración. El primero se centra mucho en el protagonista, en Eric, como has dicho, en su desarrollo como personaje, en cuanto a cómo ve la sociedad, cómo él mismo evoluciona internamente después del experimento, porque tiene ADN animal. Y el segundo es, hay más personajes protagonistas. Son más las consecuencias del experimento a nivel mundial, un desarrollo muy diferente. Entonces, vi bien de dividirlo en dos. Para mí son dos novelas, aunque una es continuación de otra, mentalmente son muy diferentes. Entonces, vi bien separarlas. Entonces eso me lleva, claro, a otra pregunta. ¿Alguien se podría leer? Bueno, es que hay gente de todo el mundo y para gustos colores, yo lo digo, ¿vale? Hay gente que empieza leyéndose el final de un libro, entonces yo, por si acaso, lo suelto, ¿no? ¿Alguien se podría leer primero la segunda parte y luego la primera? ¿Se podría leer la segunda? ¿O en el fondo sí que hay una unidad y es No, necesario no. hacerlo como toca? Hay que leerse el primero, si no, no tiene sentido. O sea, digamos que las dos novelas es evolución, pero Vale, son dos libros. O sea, si tú te ajá, lees la sinopsis del segundo, sí, hay cosas que ya no vas a entender. O sea, ya vale, te vas a spoilear. Eso es importante saberlo, ¿eh? Que no exactamente. son. A ver, no son independientes. No, no vas a entender nada. O sea, de hecho, empieza el primero en una situación a la que se llega desde el segundo, perdón, empieza desde un momento al que se llega desde el primero, un momento físico. Entonces es imposible Es que imposible, lo claro. sepas. Bueno, entonces creo haber acertado de momento en no haber desvelado la sinopsis del Sí, sí. segundo, porque entonces yo tenía ahí la duda, digo, ahora contamos esto y yo qué sé, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El personaje, a poner un ejemplo que no se sabe, no hace falta que confirmes nada, no va a ser que acierte de pura casualidad, que se muere tal personaje y en el segundo tal, y dices, ostras, ya me han jorobado toda la Correcto. novela, ¿no? Has hecho Entonces bien, yo, has hecho bien. vale, bien, estupendo. La siguiente pregunta, yo creo que, bueno, también me parece interesante, ¿no? Es de todas las posibilidades que le podían pasar a Eric, ¿no? Resulta que han experimentado metiéndole ADN animal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad, pobre hombre, ¿no? Porque, sí, la verdad es que, bueno, pobre o qué afortunado, ¿no? Depende de cómo... Luego que se A quiera ver, mirar, claro. porque yo cuando inicié tuve la idea de renacer, Uh -huh. lo primero que se me planteó fue la primera pregunta que has leído en la sinopsis, que fue si no hubiese alguien sabido nada de la sociedad,
cómo vería la sociedad o qué esperaría, ¿no? Y eso se juntó con la segunda idea mía, que era qué pasaría si hubiese que forzar la evolución de alguna forma. Una evolución de la especie. Para no meter alienígenas, claro, te digo. Bien. Yo lo que hice fue crear pues, un laboratorio, que además está ambientado en Alicante, el primer libro, en mi ciudad. Un laboratorio donde se lleva a cabo un experimento con seis niños. Al principio son niños. Uno de ellos es Eric. Entonces, a Eric le meten ADN animal de ciertos animales que no voy a decir, que cada uno se lea Pues el claro. libro. No, es que si no, no va a contar toda la novela, claro, no, tampoco. Y otros 5 a los que no se les mete ADN animal, pero se les modifica el ADN para mejorar genéticamente. Se supone que es forzar la evolución. Entonces dije, hombre, pues puestos a evolucionar, vamos a mezclar especies. Claro. Y así fue. O sea, no por nada especial, simplemente fue por vamos a evolucionar y dije, vamos a darle un componente también de que Eric tenga a lo mejor problemas de personalidad por tener un lado animal interior, mientras se analiza la sociedad como una doble vista, ¿sabes? Algo hay. Algo hay. Algo ahí hay. Ahí lo lanzas. Ahí lo lanzas. Vale, que yo creo que ya el que quiera recogerlo ya sabe dónde tiene que ir a leerla, que aprovecho y lo digo porque me lo sé. Está en Amazon, en formato papel, en formato digital y en Kindle Unlimited, gratis para los que tengan esa aplicación, que por si alguno no lo sabe, aunque parezca spoiler, es como en Netflix, pagas más o menos lo mismo, pero puedes leer todos los libros que te dé la gana. ¿Vale? Es una maravilla. No hay excusa para no leer y encima no poder no leer la novela de las dos, bueno, la biología de Fernando, porque está gratis. Yo algún día espero poder darle un repaso cuando el tiempo me lo permita, porque soy usuario de... Y bueno, ya ahora parece que me está pagando Amazon, pero no era la intención. Simplemente recordando la pueden encontrar. No sé si, por ejemplo, ya que estamos, si tú dispones de algunos ejemplares, por si alguien quiere contactar contigo y mandarla dedicada, que eso siempre hace ilusión, si quieres dar algún correo o red social. Yo suelo tener, bueno, yo estoy en Facebook, que soy Fernando Martínez Sevilla, ¿vale? Es la que más utilizo. Instagram tengo, pero lo uso muy poco. Entonces, yo suelo tener ejemplares en casa. Entonces, a mí no me importaría, alguien me lo pide, se lo firmo, se lo dedico y se lo envío donde me diga. O sea, que no tengo problema. Lo que pasa es que a veces no tengo, gente me pide y yo lo pido a Amazon y claro, Amazon me tarda... Sí, da igual que sea Amazon Prime, ¿eh? Da igual. No. Sí, a mí con me pasa los igual. libros no pasa nada. 20 días, una cosa así, tranquilamente. Sí, pero vamos, que no tengo ningún problema. Si me dicen, oye, Fernando, me envías un ejemplar, tal, yo sin problema. Pues yo lo lanzo allí, porque bueno, yo personalmente creo que cuando uno puede acceder a una novela y más o menos va a costar el mismo presupuesto y tal, y encima te la han dedicada y personalizada, pues siempre hace más ilusión, ¿no? Pero bueno, para gustos colores, yo lo lanzo ahí, abro la puerta y ojalá pues este espacio sirva para que alguien te las pida, ¿no? Claro, teniendo en cuenta toda esta historia que tratas, ¿no? Esa biología que se llama evolución, ¿tú crees que leyendo las historias, la historia que narras, ¿no? en este compendio, alguien tomará conciencia interior y buscará un cambio interno al leerte? ¿Piensas que eso es posible? El libro, tanto el protagonista como el tema, yo creo que el protagonista o te gusta o no te gusta nada, por el tema que trata. O sea, él analiza la sociedad y yo intenté ponerme en su lugar y ver lo que él opinaría. No sé si me explico. Entonces, alguien puede verlo y decir, tiene toda la razón o no. ¿Vale? Entonces, el cambio interno de cada uno depende de cada uno, de lo que opine. Entonces, hombre, sería bonito, ¿no? Que todo el mundo que lo leyese dijera, muy bien, ¿no? Vamos a ser como Eric, pero no lo creo. Bueno, pero como mínimo planteas que uno puede llegar a reflexionar, ¿no? Puede ver ese punto de vista y plantear si está de acuerdo o no y que le genere un... Bueno, he tenido gente que lo ha leído que no le ha caído bien Eric, que es o sea, que ocupa el 90% del primer libro. Bueno, pero si se lo ha leído... Y aún así, no, y el libro le ha gustado. ¿Ves? O sea, que no necesariamente por... Me explico, ¿no? Que al final reflexiona sobre cosas que yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento. Solo que él lo hace desde una vista novata, por así decirlo. Más con los problemas que él tiene internamente.
lógicamente. Claro, el que está reflexionando no eres solo tú como escritor o tú como persona, como Fernando, sino es tu personaje con unas Claro, características determinadas que le hacen hablar de una forma y expresarse de una manera determinada. Entonces, eso me parece importante porque a veces cuando estamos leyendo, ¿no? Depende de qué situaciones, yo he llegado a oír, ¿no? A alguien cercano decir, oh, es que ha escrito sobre un asesino o ha escrito no sé qué, ¿no? Y como que lo miran raro, ¿no? A ese escritor. O dices, a ver, sí, sí. es un personaje, que esto es ficción, que lo usamos todos para llegar a... Claro, Hay que diferenciar eso. yo comparto algunas cosas con Eric y otras no. Entonces, ha habido gente leyendo el libro que dice, tío, es que eres como Eric, y yo, no. Lo que pasa es que tengo cosas parecidas, pero otras Claro, que no. Entonces, gente que leyendo dice, tío, te estoy cogiendo manía. claro, porque Y yo, has detectado... ¿por qué no te cae bien Eric? Y yo, ¿qué tiene que ver? Tienes que entender que yo intento meterme en la piel del personaje y escribirlo, pero no soy yo. Claro, como imagino que la gente más cercana que te conoce y tal, como Claro. habrá detectado lo que sí que es tuyo, ya lo hemos liado, dirá, esto De otro era lo hecho, que no ha contado nunca y ahora ya, pum, ¿no? una cosa que me pasó con mi novia es que ella se leía el libro y lo escuchaba como si se lo narrase yo. La voz, ¿no? Y claro, había escenas que a lo mejor no le gustaban y decía, joder, es que lo estoy escuchando con tu voz y, y no me gusta. Y me Bueno, cogía situaciones... manía por el personaje. Bueno, lo importante de todo esto es, ¿sigue siendo tu novia? Sí, Sí, ¿no? Vale, pues sí. entonces, prueba Así superada, que una todo... gran prueba en un renacer del amor después de oír una voz en la cabeza, eso es Sí, sí, eso importante, también. lo más aparte, en fin. Bueno, yo creo que algo nos has respondido, pero me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Como bien he leído un poco en tu sinopsis personal, no en tu Sí. sinopsis del libro, ¿no? Entre uno y el otro hubo un cambio interno, un crecimiento personal, que es lo que, bueno, pues te hizo pensar, reflexionar y sacar la segunda parte. Entiendo que es así. Hmm. Claro, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay de ti realmente, de ese cambio, de esa inquietud ahí? ¿Cuánto hay de Fernando Hombre, yo como cuando... mensaje sin desvelármelo todo? O sea, ¿cuánto se ha filtrado en el fondo, no? A ver, es que es un crecimiento que es... Renacer fue el primer libro y yo creo que acababa... Igual estaba en segundo de carrera. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, yo nunca he sido no he sido muy de salir, de aglomeraciones, grupos, ¿no? Entonces, digamos que empecé a escribirlo cuando entré a la universidad, Renacer, lo acabé a mitad y luego escribí Cárcel de Libertad. Entonces, yo había experimentado ya mucho más. Pues, y se nota tanto la evolución como escritor en el segundo y también se nota mucho más en el segundo la parte de ciencia ficción. Como es un libro más global, no se centra solo en un protagonista, digamos que el primero es análisis se centra más en Eric y en cómo él analiza la sociedad, porque era lo que yo en ese entonces también, no sé, también llevaba a cabo, más por Uh -huh. curiosidad que otra cosa. Y el segundo es más una evolución después de mí personalmente, de mí como persona, después de la universidad y de empezar a trabajar, creo que coincidió. Y también después de ver pues un poco más cómo funcionaba ya no la sociedad que yo veía, sino las sociedades en general de un mundo entero, más como algo más global. Entonces, es una evolución, es un crecimiento tanto de escritor como personalmente, como mi propia visión de lo que ocurría, más allá de lo que yo viese por la calle. A eso me refiero con crecimiento personal. Es un poco todo. Porque se Sí, nota sí. mucho que ya es un segundo libro. Tanto la narración, todo. Entonces es una evolución completa, por así decirlo. Un crecimiento ¿Cuánto, mío. para que nos hagamos una idea, ¿cuánto pasó entre Renacer y Cárcel de Libertad? ¿Cuánto tardaste en ponerte? O sea, terminaste Renacer, lo publicas y luego cuando escribes Cárcel de Libertad y cuando lo sacas. ¿Te acuerdas? Joder. Bueno, más o menos, ¿eh? Tampoco hay que... Creo que Cárcel de Libertad lo publico en final de 2018. Lo termino, creo. O de 2017, no me acuerdo.
¿Sabes qué pasa? Que coincidió el final de Cárcel de Libertad con el comienzo de la fantasía que tengo ahora. Ah, Y madre. ¿cuál escribí primero? Creo que es Vale. final de 2018 cuando terminé Cárcel de Libertad. Y Renacer creo que lo terminé en final de 2015 o final de 2016. 2016 te diría yo. Vale. Creo, ¿eh? Es que tuve una época en la que no escribí. Entonces tengo un salto de un año en el que no escribí y no sé exactamente dónde está. Pero digamos ¿Dónde que está? entre uno y otro pasaron 2 años, 2 años. Vale. más o menos. 2 años. 2 años de empaparte con los cambios que iban pasando y sintiste la Claro, necesidad de escribir, ¿no? es que Vale. a lo mejor empecé a escribir Cárcel de Libertad y cuando, sí, eso fue. Terminé en 2016 Renacer o lo publiqué, o final de 2015 empecé a escribir Cárcel de Libertad. Ahí empecé el de fantasía y dejé Cárcel de Libertad a mitad y luego seguí con Vale. Cárcel de Libertad. Entonces, digamos que hubo esa evolución también porque también escribía otro libro. Entonces, Vale. se juntó todo un Claro. poco. Se juntó todo un poco. Un Bueno, poco como la vida, ¿no? enrevesado, pero es así. No, pero a mí me parece interesante y lo que comentaba antes, ¿no? Me parece un interesante concepto y tal vez pues una ayuda para alguien que pueda sentir, ¿no? Que empiezas a escribir una novela, la dejas ahí a mitad, porque te nace escribir otra cosa y ahí si la dejo, es que me han dicho que luego, si luego, no la haré nunca porque te he dejado a mitad y tal, y a veces es que la propia historia pues pide un parón, pide una reflexión, Claro. ¿no? Y aunque la dejes inconclusa, pues en tu caso te sirvió para que luego se alimentara del otro proceso, ¿no? Te pidió, a lo mejor el cuerpo te Sí, pidió ir más a la fantasía, explayarte allí con otra historia y entonces decir, venga, ahora que ya de esto sí, es arremeto con que este que tenía ahí. además no tenía claro cómo continuar. Cárcel de Libertad Claro. tiene como 5 mini partes, mentalmente. Para mí, yo me lo estructuraba así. Tenía la primera y parte de la segunda. Y tenía un trozo, además, escrito en primera persona. Y dije, no me termina de... Yo no tenía la historia toda pensada, me dejaba llevar por los personajes en esta novela. Yo soy de tenerlo todo, bueno, todo. Donde quiero llegar y donde empiezo, me gusta tenerlo claro. Y aquí era más a ver por dónde me llegaban. Me llevaban los personajes. Tenía como un 40% escrito, pero no tenía claro. Entonces dije, no me sale ahora. Entonces, estaba pensando Claro. más en otro libro. Entonces dije, no hay Pues lo problema. O paro. sea, no tengo prisa. Entonces dije, no me va a salir natural. Y paré, creo que fue para un año ahí, ¿eh? Sí, De sí, hace un año. el que has comentado sentías que no escribías porque estabas con lo otro, me Eso es, imagino. sí. Efectivamente, eso es. Bueno, pues una manera interesante de adentrarse al mundo de escritor a través de las palabras de Fernando, donde en un momento determinado, pues la vida pedía otra cosa y había que parar, ¿no? En el fondo, yo creo que esto nos puede servir de reflexión, si me permites la expresión ahora, para nuestra Sí. propia evolución como lector y como escritor y a escuchar, estar atento a las señales, ¿no? Y si en ese momento, por lo que sea, eso no funciona, no significa que haya que rendirse, a lo mejor hay que darse un margen. En este caso, Fernando necesitó un año, pero no dejó de escribir, estuvo profundizando en otra historia, Sí. que ya llegaremos a ella cuando toca, y eso no le impidió reencontrarse y retomar esa cárcel de libertad para ser libre de escribir lo que le apetecía. Eso. Además es que un apunte es que en mi caso, Eric es que es un personaje muy complejo. Cuando lo Ya, lee, la gente no lo puede percibir. Pero escribir ese personaje para mí fue costoso. Sobre todo el primer somos todos, libro. Entonces, claro, el claro. segundo, que hay mucha más diversidad de personajes, a Eric lo tenía que llevar por algún sitio y me fue complicado a mí, personalmente. Digo, ya como apunte. Es un personaje bastante complejo y en el segundo me costó llevarlo. Yo creo que fue esa parte de... Yo necesitaba descansar un poco de De mi esa primo. complejidad, tal vez, y que fluyera de otra manera, ¿no? Sí, sí, eso Bueno, fue lo que... Bueno, interesante, un proceso interesante en el que lo que comentaba, ¿no? Que dices, bueno, oye, hago un parón, sigo, pues perfecto. Claro, en este futuro que has planteado, así más o menos, en el de renacer, con pruebas en laboratorio, con cierto ADN animal, eh, ¿tú crees que la humanidad va hacia ese futuro? Hombre, Ahí lo lanzo.
Pinta mal la cosa. Pintaba la cosa. Pero no creo que se llegue a ese extremo. Espero que no. Bueno. Yo creo que pinta hacia una sociedad muy limitada de muy pocas personas, donde todo el dinero se concentra en un sitio, con tecnología muy avanzada, para sobrevivir, pues, cambios climáticos, en principio, cambios climáticos fuertes por cómo se está extremando el clima. Calor, frío y condiciones poco habitables. Pero te hablo de un futuro que yo no lo voy a ver. Yo creo, esto es una opinión mía, pero vamos, espero que no lleguen al punto de tener que crear Erics y Erics para sobrevivir. En cloración, ¿no? Todo el rato. Uno tras de Bueno, otro. ahí lo dejamos, simplemente era una posible reflexión, pero bueno, todo es posible, ¿eh? Hay cada uno por ahí que todo sería posible. No sé si tienes por ahí cerca tu libro de Renacer o el de Cárcel de Libertad, si te apetecería leer algún fragmento. Sí que está, aquí está, tenemos a Renacer aquí, perfecto, bien, viene preparado, Fernando, es muy importante, venir preparado a una entrevista es primordial, porque no sería la primera vez, y yo lo digo con cariño, yo hasta a mí me ha pasado, espera, que lo voy a buscar, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un vacío visual y existencial. Tiene los dos, es que tiene los dos. Siempre tengo alguno aquí. Vale, pues entonces, claro, yo pienso que si te apetece, léenos un trocito de Renacer, luego te hago una pregunta sobre Cárcel de Libertad y ya valoras tú si quieres leer algún fragmento o va a ser más lío. Eso ya lo dejo a tu libre albedrío. De Cárcel de Libertad no puedo leer nada, porque yo si quieres puedo leerte el principio de Renacer. Bueno, claro. ¿Cuál? De Renacer, muy bien, venga. A ver, lo que no voy a leer es el prólogo. A ver, Fernando, esto es yo lo que pretendo con esto no es ponerte en una tesitura ahí. No, si lo digo porque tiene un prólogo. Ah, vale. Pero el prólogo no está ambientado. Vale. Se ambienta en un supuesto futuro. Vale. Entonces, pues hombre. Vale, pues lo que tú quieras. Yo lo que quiero con esto es que la gente pueda pillar un poco el estilo que usaste para escribir o como habla Eric o alguna cosa así para que le sirva de atracción, ¿no? Para interesarse por la novela. Vale, mira, voy a leerte la segunda página, que es cuando él empieza a hablar, ¿vale? Muy bien. Vale, mira. Bueno, vale, te resumo la primera página. Eric está dormido en un laboratorio, ¿vale? El libro empieza cuando él se despierta. Vale. Y, a ver, dice, pese a haber despertado y haberse tomado unos segundos, dice, no asimilaba a lo cansado que estaba. Solo le bastaba para estar consciente. No recordaba nada, tenía la mente totalmente en blanco. No sabía quién era ni qué hacía ahí. Solamente miraba a la señora que había sentada en la mesa y ella a él. Si le hubieran dicho que llevaba años sin moverse, se lo hubiera creído. Hola, ¿cómo te encuentras?, dijo ella al mismo tiempo que hojeaba un papel que tenía en la mesa. El tono de su voz era agrio. Eric tenía la boca muy seca. La abrió y quiso hablar, pero no le salió nada al principio, así que carraspeó. ¿Quién soy?, dijo sin apenas potencia. Dice, no recuerdo nada. Tranquilo, es normal. Estoy aquí para ayudarte a recordar, pero necesito que pongas de tu parte. Eric no entendía nada, pero en su actual estado no podía rebatir ni protestar. Era como si casi todo su cuerpo estuviera todavía descansando. Sin quitar la mirada, asintió ligeramente. Dice, ¿tu nombre, lo recuerdas?, preguntó ella vocalizando, con esmero. Apretó los ojos con fuerza, con mucha fuerza. Rebuscó en su mente todo lo que pudo. No se acordaba, no había forma. Yo no me acuerdo. Vio que la señora hizo un gesto de desaprobación, sacó un bolígrafo de su bolsillo y se dispuso a hacer alguna anotación en la hoja. En ese instante, desde lo más profundo de su alma, el chico exclamó, Eric. Tragó saliva. La señora lo miró, dejó el bolígrafo y se tocó las gafas a la vez que esbozó una media sonrisa. Dice, me llamo Eric. Así empieza el libro, Xavi. Así empieza el libro. Pues bueno, para mí un buen principio. A mí ya me ha atrapado. A ver. Tengo que decir que es muy ameno de leer el libro porque son capítulos muy cortos. Porque yo odio los capítulos, yo odio quedarme a mitad de un capítulo.
Vale, entonces ya. Entonces, Venga, pum. entre hacer saltos de línea, doble línea, esto que a veces que se ponen asteriscos, que yo lo estoy haciendo en el de fantasía, lo estoy haciendo así con capítulos largos. Aquí decidí hacerlo en capítulos cortos porque me parecieron todos mini escenas que podían separarse. Entonces lo hice con capítulos cortos. Hay a quien le gusta y hay a quien no. Ya, claro. Pero para mí, no sé, a mí me gustó hacerlo así. Entonces se lee muy, o sea, 5 o 6 paginitas tienes un capítulo. Entonces es fácil leerlo. Además, se lee fácil y bueno, más o menos el estilo es de como acabo de leer. Sí, también Más o fácil de menos. leer y de entender, Sí, vamos. más o menos. Bueno, pues entonces un motivo más, un hándicap interesante, ¿no? Al menos para lo que sería Renacer, que se lee fácilmente, usa un lenguaje coloquial, por Sí, decirlo así, ¿no? No quiero sí. desmerecer, ¿no? Pero es decir, No, sí. más entendible, más cercano, que eso ayuda, y encima con capítulos cortos que a veces sucede eso, ¿no? El tiempo. Yo lo que espero y deseo que cuando lean tu obra se lean alguno más de golpe, entonces diga que se hayan enganchado de verdad, porque Claro. eso también ayuda. Pero bueno, si no, y si soy fans de la lectura como yo, pues siempre está bien tener uno que me lea un capítulo y todo de aquí, el otro que me lea uno más largo, y entonces vais intercalando y mira, pum, cuando te das cuenta ya has acabado 2 o 3 libros a la vez. Pero bueno, eso ya son manías y rarezas de cada uno, que a ver los haylos. Como no soy el único, también lo digo para los que les pase esta historia. Muy bien. Bueno, sobre cárcel de libertad, yo solo quiero hacer una especie de guiño al título y hacerte una pregunta sobre ello, sin desvelar, desde luego, la historia, porque es lo que he querido pretender desde el primer momento, ¿no? Pero tú piensas que los seres humanos estamos atrapados en una cárcel con nuestros miedos y nuestra mente. En parte sí. No va por ahí el título. Hombre, Va por ya, pero ahí. yo Va por ya ahí, pero de has otra dicho que era un forma. juego, claro. Va por ahí pero de otra forma, ¿no? Pero sí, también tiene algo que ver. O sea, yo creo que Vale. con nuestros propios miedos nos hacemos una cárcel. Uh-huh. Pero nos la hacemos nosotros mismos. Exactamente. El título no va en ese sentido por ahí, pero tiene que ver. Yo creo que Vale. eso que has comentado es algo que te haces tú mismo. Que Exactamente. puede tener sentido o no, porque si le haces una cárcel con tus miedos es como protegerte. Me refiero, como digo yo, que esto es mi frase, el cobarde escribe la historia del valiente. El cobarde escribe la historia del Es valiente. decir, Titular de la entrevista. el cobarde tiene miedo a pelear con la espada. Deja que el valiente lo haga y el valiente no tiene cárcel de miedos, pero el valiente la palma y el cobarde tranquilamente escribe luego lo que le ha pasado. Bueno, un posicionamiento ante la vida interesante. Pero bueno, sí que es cierto que hay que intentar abrir esa cárcel con precaución. Con precaución. No es bueno tampoco quedarse ahí Permanecer encogido. encerrado, exactamente. Claro. Hombre, en este caso, con esto que has comentado, como mínimo el cobarde tiene que estar más o menos cerca de la situación conflictiva, ¿no? Como un reportero de guerra a tomar nota. Ya se arriesga ya. Esa persona que mira de reojo mientras otros dos se pegan, ¿sabes? Esto. Pero está cerca en el ambiente, claro. Está ahí. Está con la puerta de la cárcel está abierta, pero él está dentro. Sigue dentro, exactamente. Sigue dentro. Bueno, ahora me gustaría pues, seguir un poco la entrevista de cara a esto ya tú lo explicas como quieras, quiero decir. No tiene por qué, como has escrito, como has publicado ya 2 novelas y estás escribiendo ahora una trilogía y tal, pues supongo que habrás pasado varias fases, varias etapas, varias formas. Entonces esto es una pregunta para que respondas con lo que con lo que actualmente te dé más comodidad, porque si Renacer la escribiste en 2015, igual planificabas las cosas de una manera, ¿no? Entonces, yo ahora las que voy a lanzar es para que tú respondas desde el Fernando de ahora cómo vive y siente, que no tiene por qué ser necesariamente igual al que escribió estas 2 de las que estamos hablando ahora, ¿vale? Correcto. Aclararlo y creo importante. ¿Qué método usas para crear a tus personajes? A ver, por ejemplo, aquí tengo que diferenciar. ¿Vale? Para Renacer, Eric lo creé solo
desde el punto de vista de alguien encerrado que sale. Entonces yo, como sé cómo es la sociedad, intenté meterme en la piel de alguien que no lo supiera y ahí el personaje se fue creando solo, por así decirlo. Vale. ¿Vale? Fue sobre la marcha. Claro. Pero generalmente, por ejemplo, la trilogía de fantasía que estoy haciendo, que hay muchos más personajes, de hecho no hay un protagonista, hay como 5 o 6 protagonistas. Para crearlos utilizo generalmente un pasado interesante, ¿vale? Que haya podido formar su personalidad de cierta manera. E intento que sean diferentes, ¿vale? O sea, tengo, por ejemplo, un personaje que tiene 19 años y otro que tiene 30. Es que son hermanos, pero no tienen la misma personalidad. O sea, me baso en 2 o 3 cosillas para crear el personaje y luego, en los primeros capítulos, dejo que el personaje me invada y yo empiezo a escribir. Una vez tengo el personaje ya creado y yo sé cómo reacciona ante situaciones de humor, de miedo, etc., ya tengo el personaje claro en mi cabeza, lo tengo definido y para mí eso es como una pieza de ajedrez ya. O sea, no soy de los escritores que dicen, yo me meto en el personaje y él me dice cómo escribir. O sea, no sé, que eso también pasa, me pasó con Eric y con Renacer, pero en el nuevo no me está pasando. Yo creo el personaje, lo perfilo de alguna forma y digo, vale, ¿cómo pensaría yo en este mundo, en esta situación, ¿no? Y digo, por ejemplo, pues... Y es como jugar al ajedrez en el sentido de que yo tengo un personaje que se mueve así, como el alfil, por ejemplo. Mueve en diagonal y no puede mover hacia adelante porque es incoherente. Entonces, una vez tengo el personaje creado en unos cuantos capítulos, que reviso, y bueno, yo sigo revisando después cuando he terminado la obra, ya es más dónde quiero llegar con esos personajes y por qué situaciones los hago pasar para que, siendo natural, sabiendo cómo se ha creado el personaje, me salga bien, no sea forzado. No sea forzado. Entonces, para crearlo, por ejemplo, tengo un personaje que es un rey, el rey de una ciudad. Pues como lo he creado, tiene 50 y tantos años, accedió al trono por un sistema de duelos que ganó, se pasó todo el día entrenando para eso. Entonces, por ejemplo, no conoce otra cosa que no sea el lujo, no conoce otra cosa que no sea ganar a la fuerza y lo que más le gusta es estar en el trono, por ejemplo. Pues estos 3 elementos me los meto yo en mi cabeza y empiezo a escribir. Cuando sale ese personaje, pues me meto en el papel. Y una vez lo tengo ya claro, ya no dudo a la hora de escribirlo otra vez. Es como una pieza. Ya sé cómo mueve y sé cómo funciona. Entonces, no es que me meta en el personaje, porque yo ya sé cómo él va a reaccionar. Yo lo llevo por unas situaciones para que salga de forma natural, ¿sabes? Pero me gusta tener un mapita, por así decirlo, de dónde quiero llegar. Yo tengo una escena a la que quiero llegar. Al final del primer libro, en la mitad. Y pongo al personaje en situaciones interesantes para el lector. Pues una trama, yo qué sé. Hay un asesinato de por medio, romance, me puede valer. Cualquier trama secundaria que haga avanzar, que el lector vea que está avanzando el personaje también, acercándome a donde yo quiero llegar. Pero no es a ver dónde me llega el personaje, sino yo formo un personaje y quiero llegar aquí. Y lo hago pasar por situaciones para llegar. O a lo mejor quiero que cambie. Quiero que este personaje se vuelva amable y que ceda todo el trono, por ejemplo. Pues lo hago pasar por estas situaciones. ¿Vale? Pero más o menos para crear el personaje me baso en algunos elementos que yo creo que puede ser interesante. O un personaje que es pobre, que no come, está delgado porque no come, porque no le hace falta, porque da de comer a todos los demás menos a él. Pues con esas 2 cosas a ti ya te vale. Y empiezo a crear el personaje escribiendo. Y cuando lo tengo, ya sé cómo es, ya lo he perfilado. Y a partir de ahí lo utilizo. No sé si me he explicado más o menos. Sí, no, yo estoy aquí tomando nota mental, ¿no? Y yo siempre aprendo con todos los que venís y me quedo ahí como reflexionando lo que dices. Imagino que los que nos estén escuchando aquí en De Letras Contadas, en Radio Music 5.2, que quieran aprovechar esta forma de crear los personajes, pues que les insto a que saquen su tablero de ajedrez y hagan una comparativa clara, táctica, que me ha parecido un ejemplo muy visual y muy claro, es verdad. O sea, si el alfil solo puede ir en diagonal, no vamos a hacer que salte como el caballo. Entonces, eso es una manera que es verdad que puede ser un error bastante común, ¿no? Que todos los personajes no hablen igual, que de golpe reaccione como reaccionarías tú.
Y eso, pues claro, despista, Y no ayuda. eso yo lo perfilo mucho en las revisiones de los libros. O sea, yo en este de fantasía, que es una novela larga, llevo ya nueve versiones del libro. A mejor, no 9 con finales diferentes, sino 1. Cuando se pasa la 2, la 1 ya no vale, ¿no? Me explico, es como revisiones. Y, ostras, hay páginas de cientos. Este personaje no reacciona como debería. Se cambia. Eso lo veo mucho en las revisiones. Y lo que te he dicho del ajedrez es una forma en la que yo lo veo. Yo vi hace poco la serie esta del ajedrez que se llama Gambito de Dama, que Sí. salió hace poco. Hay un momento en el que la protagonista juega como 10 partidas a la vez. Pero para mí escribir es eso, porque tú tienes que jugar una partida contra la poca cohesión, otra contra la incoherencia, otra contra los malos personajes, otra contra un final malo, otra contra un principio malo, ¿no? Pero tienes que hacerlo de forma que tú siempre haces el mismo movimiento en todas, porque los personajes son los mismos, los tuyos. No vale mover el alfil en un sitio para otro, no sé si me explico, ¿vale? Entonces, Sí. me gusta visualizarlo así, porque cuando yo reviso los libros o cuando estoy escribiendo, tengo eso en mente. Así es como yo más o menos lo veo para estructurar el libro y que quede redondo. O intentarlo. Que es complicado. Es complicado. No, que bien, que a mí me parece maravilloso. Yo lo que quería era que nos contaras tu visión como creador, como autor, cómo lo hacías, cómo lo creabas, ¿no? Porque, bueno, pues por aquí va pasando autores y autoras distintos y cada uno tiene pues como dicen, ¿no? Esa frase hecha de cada maestrillo tiene su librillo. En el fondo, por muchos cursos que uno pueda hacer o pueda inspirarse y tal, al final hay que encontrar unas técnicas que le valgan a uno mismo. Y si algo de lo que has dicho tú, algo de lo que ha dicho otro, te puede servir, pues yo desde este programa bien contento estoy de que sirva para generar futuros talentos y futuros escritores. Nada me haría más feliz que eso pasara. Pero bueno, como tampoco puedo cargar con esa responsabilidad, yo al menos os pregunto para que contéis y la gente se haga una idea también pues, de tu manera de organizar y pensar las cosas, que eso pues, se verá reflejado en la historia, ¿no? Casi tener un poco el control, revisándolo todo para que tenga su coherencia y vaya como tiene que ir. Eso, pues ahí está. Eso es lo que encontraréis en las obras de Fernando. Bienvenido a Iker. Otra pregunta. En tu caso, si no estoy mal equivocado, porque no sé lo que pasará con la que estás haciendo ahora, hasta el momento has sido un autor autopublicado. Sí. Entonces la pregunta de rigor es ¿qué piensas del mundo editorial? ¿Por qué autopublicas? ¿Te planteas sacar alguna cosa con editorial? Etc. Interesante pregunta que genera control. A ver, con Amazon sí recomiendo autopublicar. O sea, porque me parece muy sencillo y al alcance de todo el mundo. O sea, haces un libro, te haces una portada o usas unas imágenes como utilicé yo de Amazon y tienes el libro ahí, le pones un precio. Quien quiera lo compra y quien quiera no. Y es una forma de darte a conocer también. Pero no recomiendo a nadie, y por experiencia, autopublicar con empresas de autopublicación que dicen que son editoriales y no son editoriales. Porque a muchos, bueno, entre los que me incluyo, nos estafan. Entonces, no los recomiendo. Porque no es ni editorial ni autopublicación. Es pagar un pastizal por unos ejemplares. Punto. Entonces, a mí al menos mi experiencia no ha sido buena. Entonces, a lo mejor, oye, conozco otros que sí, que les ha ido muy bien. Pero yo estando Amazon, con las facilidades que te pone, no veo tanta necesidad. ¿Vale? Me refiero, si tu libro es bueno para publicarlo, de algún momento, de alguna forma, tú podrías llegar a editoriales tradicionales. Y si tú crees que no, es mejor que lo metas en Amazon o que te empieces por Amazon, creo yo, ¿eh? Que luego puedes ir a editoriales también, ¿no? Yo creo que es mejor Amazon que irte a una editorial de autopublicación. Y yo sí tengo planes con la de fantasía, intentar llegar a editoriales. Porque me parece que ya es bastante mejor que Renacer y Cárcel de Libertad, que son buenos, pero se nota la evolución. Es que es algo que se nota y en unos años diré, ostras, ese de fantasía no me parece tan bueno ya. Claro. Pero sí con este sí que me gustaría intentar llegar a editoriales tradicionales. Bueno, entonces, resumiendo un poco tu concepto, y además basado con la experiencia propia, es mejor empezar siendo un autor autopublicado, que os permite
cierta libertad también de poner lo que queráis, la forma tal, y conforme vais cogiendo rodaje, la gente va conociendo un poco de qué va vuestro estilo, vuestra forma o vuestra evolución en este caso. Luego ya, cuando digáis, me lo he currado, yo ahí y tal, probar la editorial porque seguramente... Pues, sí, porque, a ver, tú puedes escribir un libro e intentar meterlo en editoriales, pero claro, cuando le hables a la gente de que eres escritor, si el libro no lo pueden obtener, ¿sabes lo que...? O a lo mejor escribes un libro tan bueno que lo metes en editoriales a la primera y a partir de ahí empiezas, ¿no? Pero creo que es bueno darse a conocer una vez tengas un material que dar, que ofrecer, ¿no? Entonces, Amazon es una buena salida, es muy fácil. Si tienes la suerte de que, oye, un contacto tuyo te ha leído el libro, le parece muy bueno, trabaja en una editorial, esto que pasa en las películas, ¿sabes? Sí. te puede pasar. En mi caso, pasar, no. claro. Yo tuve que recurrir a Amazon, ¿vale? Porque las editoriales de publicación no quiero. Salió mal. En este caso, Sí, tu salió experiencia es que mal. te salió mal y ya Salió está. mal, Sí, salió mal. mi pregunta era muy clara, muy directa. En el fondo era el por qué una cosa y por qué la otra. Además, me has añadido mi experiencia. Autopubliqué con una editorial, por llamarlo de algún nombre, de autopublicación y me estafó. Entonces dije, me autopublico yo y con eso me lo manejo yo. Que vendo 10, pues vendo 10, que vendo 100, pues vendo 100, pero lo que quede, pues Claro. para invertir en otras cosas y para seguir promocionando y aprendiendo, Eso es. ¿no? Y ahora, pues puliendo esta trilogía de otra manera, con otro mimo, en el que ya ahí ya te planteas a ver qué pasa. Y si es editorial, que es la idea, pues estupendo. Entonces, me parece un consejo estupendo y además basándose en tu experiencia, es lo que estoy preguntando. Si en el fondo no hay nada bueno ni malo, es mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Puede ser alguno que de la campanilla, otro que haya autopublicado con una editorial de este estilo y le ha ido bien la cosa. Claro, sí. Yo conozco gente que ha autopublicado con empresa de autopublicación, ha pedido 50 ejemplares, se los ha vendido en una semana, ha pedido otros 50, o sea, que te puede funcionar. Pero en mi caso es que fue una mala experiencia. Entonces, yo personalmente una vez conocí Amazon, dije, Sí, ¿para qué voy a pagar yo por adelantado unos ejemplares que a lo mejor no vendo? claro. Claro que yo lo pongo en Amazon, lo pongo a X precio, yo puedo pedir 10 y vendo 10, porque sé que voy a vender 10, pero ¿por qué voy a limitarme a hacer 50 que a lo mejor vendo rápido? Tengo que volver a hacer otros 50, que tengo que ya pagarlo, registrarlo yo. O en Amazon, que además lo puedes meter en el Kindle limitado, que es Claro. una maravilla. Entonces, yo creo que ofrece más Amazon para alguien que está empezando, que además no tiene que dejarse dinero. No tienes que pagar para meterlo en Amazon. Eso es una ventaja Sí, sí, es una importante. ventaja interesante. Una Claro. ventaja interesante, un punto de vista a tener en cuenta y sobre todo, bueno, pues porque hay muchísima gente que escribe, que publica, que intenta labrarse un hueco por ahí, entonces, bueno, una alternativa está allí y cada uno pues que escoja. Simplemente ha Eso sido es. una exposición, lógicamente. Eh, bueno, aquí tengo una pregunta que, bueno, a ver cómo va, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya me has dicho, que ahora estás haciendo una trilogía de fantasía y luego tenemos la biología de evolución y tal, ¿tú te clasificarías en algún género, en algún estilo? ¿O te sientes capaz de, si la historia te gusta y te viene dada que tiene que ser por ahí, escribir el género que venga? A ver, yo lo único que no creo que escriba nunca es terror. Vale. Porque no me gusta, no me veo capaz de escribir terror porque no. Es que no disfruto ni escribiéndolo ni viéndolo. Entonces, no me gusta. Claro, importante. Entonces, es algo que, o sea, que si tú me dices, Fernando, te reto a escribir una de terror, probablemente lo haga. Pero no voy Vale. a. ¿Sabes lo que te digo? No voy a disfrutarlo. Y en general a mí sí que me gusta escribir más fantasía. O sea, empecé con ciencia ficción, que también me gusta, tengo ideas para escribir otros libros de ciencia ficción, pero a mí lo que más me gusta es fantasía. Me gustaría especializarme en fantasía, pero no cerrar puertas a otras cosas. Por ejemplo, que puedo escribirte una historia del oeste en el año 900, en otro mundo, o en este, si es que, porque eso me gusta. Pero lo que me gusta es fantasía, escribir sobre todo, ciencia ficción, pero porque son historias que a mí me hacen evadirme del mundo real o de la realidad. Tengo mucha imaginación sobre todo para generar sistemas de magia, que son fantasía. Es vital. Entonces, con eso yo baso los mundos. De hecho, Sistemas de... Sí, sistemas de magia. A mí no me gusta el sistema de magia de lanzo una bola de fuego porque sí.
A mí me gusta que esté explicado, que tenga bases, ¿vale? Vale. Entonces, Tiene un eso es sentido. un sistema de magia fuerte, por así decirlo, que se llaman así. Entonces, eso tengo mucha imaginación para ello. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando tuvimos el primer confinamiento, yo estaba viendo un vídeo de alguien que decía que un buen escritor es alguien que coge una idea malísima o un par de ideas malas y crea un buen libro. Entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar crear, por ejemplo, escribir un libro de fantasía basado en un confinamiento, que es una idea horrible, porque no puedes mostrar el mundo. O sea, o tienes que mostrar un mundo muy triste, o muy... Y con eso empecé a escribir un libro que tengo ahí, que llevo, no sé, 50 páginas, por ejemplo, pero lo tengo ahí escrito. Se me ocurrió una historia de unos semidioses en un sitio, no sé qué. Y aparte de la trilogía que tengo, entonces se me ocurren más cosas en ámbitos fantásticos que en ámbitos reales, por así decirlo. No es que me cierre a escribir, yo qué sé, una novela erótica. No es que me cierre, pero tendría que ser un objetivo, no me vendría a la cabeza. Yo tendría que plantearme, voy a escribir un thriller. Me lo tengo yo que plantear y entonces me surgiría. No es como esto. Esto me sale muy natural. Pues sí que me gustaría especializarme en este género. No por nada, sino porque es que es lo que me viene. Claro, es lo que te llena, lo que te sale de forma natural Claro. y te diviertes haciéndolo, que básicamente eso es primordial, porque si Sí, uno se sí. aburre escribiendo, si uno ya se aburre escribiendo lo que hace, al lector, Dios mío, lo que le va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, sí, sí. Bueno, simplemente era una pregunta para eso, pues cualquier género en un momento determinado podrías llevarlo a cabo y eso, pues bienvenido. Tengo una pregunta que me suele gustar hacer también, igual que mando saludos a todos los que han creado la emisora, casi no me equivoco, yo creo que se ha preguntado a todo el mundo que ha pasado por aquí por Letras Contadas, un poco curiosa, un poco personal, pero me parece interesante para, claro, mi modo de ver, que para eso soy el que entrevista, lógicamente, ¿no? Sí, claro. A lo mejor al autor no, pero bueno, yo lo lanzo. Sí, sí. Para que la gente pueda conocer más la persona humana que hay detrás del escritor, ¿no? Aparte de todo lo que nos has contado hoy, que yo creo que ya se habrán hecho un poco una idea de tu manera, de tu forma, que le apetezca que coja Renacer y busque ahí a ver qué puede ser de Fernando o no, ahí queda. Eso ya. Pero en este caso es, si tú aparte de escribir, tienes alguna pasión de otra cosa, una cosa que has sentido que te llamaba y nunca has podido desarrollarla como te gustaría, ¿y por qué, no? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, sí que, a ver, es que mis pasiones, digamos que han despertado tardíamente, por así decirlo, ¿vale? O sea, yo estudio ingeniería y ya trabajo de ingeniero en energías renovables, que eso me gusta mucho. Pero que si me diese a elegir, mi pasión laboral sería de físico, de astrofísico, de astrónomo. En parte por eso estudio física poquito a poquito, como hobby, ¿vale? Porque me gusta mucho el tema de las estrellas. Me gusta las astronomía. El 90% de los físicos quiero ser astrofísico en el CERN. Precioso. O físico nuclear. En mi caso es astrónomo, me gustaría mucho. Pero pasión como tal, yo de pequeño tocaba el violonchelo y no me gustaba. Me cansaba. Y justo este año, que lo llevaba pensando años, lo he retomado. Que me he comprado un violonchelo y he empezado a tocar. Entonces, esa es mi segunda pasión después de la escritura, sería la música. Pero de forma tardía, pero que ahora me gusta mucho. O sea, es algo que a mí me hubiese gustado dedicarme a ser. Es muy complicado. Es casi más complicado que escribir. Yo no sé a qué nivel está dedicarse. Ahora, vivir de la escritura o vivir de la música. Vivir de tocar se puede hacer. ¿no? Ahí van. Ahí puedes dar clases también, ¿no? Claro, pero sí que es cierto que es algo que me gusta mucho. O sea, pese a que yo he sido siempre de ciencias, ahora en mi vida adulta, lo que es mi parte artística con la escritura y la música está tomando mucho más lugar. O sea, uno viene de trabajo después de comer con cosas técnicas, ¿no? A lo mejor, y en casa, pues, tanto escribir como leer, como en este caso también, pues, tocar el violonchelo, no sé, es la pasión que siento yo que me gusta. Es lo que me gusta. No de pequeño, pero si me diese la opción ahora de, obviamente, dejar de trabajar y no ver cortados mis ingresos, me refiero, dedicaría mucho tiempo, o sea, como la mitad del día a escribir y la mitad del día a música. A tocar, ¿no? Digamos que esas son mis dos pasiones, por así decirlo. Bueno, y jugar al tenis. Bueno, ya te toca. Ojo, que vengo ahora esta tarde de jugar. Y también es algo que me gusta mucho. No a nivel de dedicarme, a eso no me habría dedicado, eso me quema.
cuando juego mucho me acabo cansando, en fin, me quema, me agota, ¿no? Pero también está ahí, es una cosa que también me gusta. Bueno, pues Fernando Martínez Sevilla. ¿Sí? Sevilla. Hoy, Sevilla, no hay manera. Es como Sevilla, tú piensas en Sevilla y al final lo corriges. Es verdad. Tienes razón, la mente se me va. Digo, a ver, ¿qué ahora? Bueno, pues aquí Fernando, voy a dejarlo ahí. Nos ha contado hoy pues, más cositas de él, su forma de pensar, de vivir, de sentir, sus pasiones. Lo hemos podido conocer un poco más como persona, como escritor, y sus opiniones y además pues, cosas más un poco personales como me estafó una editorial de autopublicación, ahí voy, en el fondo me gustaría vivir en las estrellas jugando al ajedrez y tocando el violonchelo, pero como tengo que tocar la parte física, pues sigo escribiendo. Yo lo dejo así un poco. Y con esta broma un poco, si me permites, pues ya llegamos al final de la entrevista de hoy, al final del programa. Y antes de despedirme, me gustaría que lo hicieras tú y que nos contaras lo que te apetezca y todo tuyo. Pues no me esperaba no, esta pregunta. No, hombre, no, a ver. Hombre, que muchas gracias por la entrevista y por el programa. La verdad es que he estado bastante a gusto. Y despedirme, hombre, diciendo que no es un spam, ¿no? Pero a la hora de, yo siempre personalmente a la hora de leer lo que busco es un poco, como he dicho antes, evadirme de lo que me rodea, de la sociedad. Entonces, creo que el libro de Renacer plasma muy bien la curiosidad que yo tuve a los 20 y pocos, o recién entrados los 20, sobre la sociedad. Pues creo que simplemente por eso es un libro que a la gente, por la gente que lo ha leído y me lo ha dicho personalmente, le ha gustado simplemente por esas reflexiones que lleva el personaje y que creo que son importantes para la gente, que la gente se haga esas reflexiones y que lo vea escrito con un personaje que tiene su propia opinión y que se enfrente a otras opiniones sobre temas delicados. Entonces, simplemente decirle a la gente que yo creo que es un libro que gusta. Fácil de leer y si te gusta el primero, te vas a ventilar el segundo. Claro, lógicamente. Va a quedar ahí y nada, yo despedirme eso que he estado muy a gusto, que gracias a Xavi, por supuesto. Y porque si a alguien le ha servido los consejos o lo que he dado o mi granito de arena, si puedo aportar mi granito de arena aquí, pues estoy muy, muy agradecido. Pues nada, para mí también ha sido un placer tenerte aquí, maravillarme yo con tus respuestas, que es lo que más me gusta, porque yo me planteo un poco las preguntas, pero soy como el primer oyente directo que escucha lo que contáis y a mí siempre me sorprendéis porque a veces haces una pregunta y te salen por un lado que no te habías planteado, porque para eso es así la humanidad, distinta, diferente, y eso pues nos une también, ¿no? Y con esto nada, dar las gracias otra vez a la cadena Radio Top Music 5.2 por permitirme hacer este programa de Letras Contadas. Con esto espero que os hayáis entretenido, reflexionado y que os sirva para salir de la cárcel de libertad que un buen renacer y una buena partida de ajedrez os puede proporcionar a través de las obras de Fernando Martínez Sevilla. Sevilla, no he dicho bien, Vale. Bueno, entonces con esto damos por terminado el programa. Nos vemos la semana que viene. Para mí ha sido un placer. Muchos besos, muchos abrazos virtuales y nos vemos en la siguiente.